Bienvenidos amigos de nuevo a su programa de entrevistas en su canal preferido, en Distrito Televisión, donde cada sábado por la noche ya saben que nos encontramos para presentarles a invitados que estamos seguros de querer escucharles. Vox sigue subiendo las encuestas, o al menos eso dicen, durante todo el año pasado, tanto a nivel nacional como en Madrid. Y qué mejor para poder hablar de esto con alguien que representa a Vox a nivel nacional, es diputado al Congreso y portavoz del Grupo Municipal de Vox en Madrid, Javier Ortega Smith. Vamos a hablar con él pues, de Javier Milei, de Donald Trump, de lo que está pasando con los impuestos, de la inmigración ilegal, de la ocupación y, en fin, yo creo que no se van a aburrir. Él sabe que está aquí, que nosotros hacemos preguntas que en otros canales o no hacen, o no quieren, o no les dejan hacer. Nosotros aquí sí. Ya saben, entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Comenzamos. Javier, muchísimas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros. Por fin. Y digo por fin porque llevamos ya 3 meses intentando hacerlo a través de tu jefa de prensa, que es un Alba, que es un encanto y tiene mucha paciencia. Y al final lo hemos conseguido porque por problemas de agenda tuyas y nada, que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias a vosotros por la invitación y gracias, Alba, por la paciencia. Vos está subiendo las encuestas, es el partido que más ha subido, tanto en Madrid como a nivel nacional. ¿A qué crees tú que se debe este nuevo auge, este nuevo impulso que os está dando la sociedad en todo el conjunto de España y en Madrid en concreto? Bueno, nosotros hemos sido muy claros siempre con las encuestas. Quien nos haya seguido desde que se fundó el partido en 2014, lo hemos dicho cuando las cosas nos iban mal, lo hemos dicho cuando las cosas nos iban bien y cuando nos iban regular. Nosotros la única encuesta que nos importa realmente es la encuesta de la calle, la encuesta de la percepción de los españoles y la encuesta, por supuesto, que se hace el día real de las elecciones. Todo lo demás, pues no nos lo creemos, ni cuando nos dicen que vamos fatal y que vamos a desaparecer y que Vox va a cerrar al día siguiente, ni cuando nos dicen que más o menos como que entramos con mayoría absoluta en el gobierno. Pero lo que sí es importante es darnos cuenta que el mensaje de Vox va calando en la sociedad. Cuando había temas tabús que nadie quería tocar y se nos trataba pues más o menos como de unos ciertos iluminados o catastrofistas, cuando nosotros adelantábamos hace ya 8 o 10 años que teníamos un serio problema de seguridad con esa nefasta política de fronteras abiertas, se nos decía que éramos alarmistas y que lo que estaba ocurriendo cuando señalábamos algún caso concreto no era más que hechos puntuales. Esto lo vivimos muy directos en el Ayuntamiento de Madrid, las críticas eran tremendas. Cuando nosotros anunciábamos que las políticas nefastas del fanatismo climático, esas agendas 2030 que se estaban aprobando en Bruselas de la manita entre el Partido Socialista y el Partido Popular, traerían graves consecuencias para la agricultura, para la ganadería, para la pesca, para todo el sector primario, se nos decía que esto era pura propaganda y que no era real y que lo que estábamos era poniéndole piedras al camino del progreso de Europa. O cuando, por ejemplo, nosotros decíamos que el acercamiento al Partido Socialista, el pretender caerles bien a la izquierda, el llegar a pactos de Estado, como decía el Partido Popular, en temas como el reparto de menas o la política fiscal, o el llegar a acuerdos con separatistas para gobernar, traería gravísimas consecuencias para la soberanía nacional, para la propia estabilidad constitucional de España, igual se nos decía que éramos unos alarmistas, ¿no? La sociedad se ha dado cuenta que lo que venía diciendo Vox se está cumpliendo y que por tanto algo de razón tendríamos. Y eso es lo que a nosotros nos importa, es que nuestro mensaje está calando en la sociedad. Y primero cala el mensaje y después calan los votos, que llegarán. Hay una cosa que llama la atención en estas encuestas que están saliendo y es el aumento de apoyo que tenéis por parte de la gente joven y sobre todo por menores de 25 años y sobre todo también el empuje que está teniendo en mujeres jóvenes, sobre todo en redes sociales. ¿Qué crees que tiene Vox que está empezando a calar entre el público joven? Bueno, hay dos cosas. Primero, este tipo de votantes jóvenes no traen una mochila, no traen una hipoteca arrastrándola de épocas anteriores. Desgraciadamente hay una parte de la sociedad de más edad que viene con prejuicios históricos que pueden venir de familia, incluso algunos se remontan a la época de los padres o de los abuelos, tristemente algunos incluso siguen rememorando cuestiones trágicas como fue la guerra civil, que les lleva a posicionarse de una manera casi irracional y decir, no, es que yo he votado toda la vida A, yo es que soy D, sin darse cuenta que lo que importa
es, en primer lugar, si a quienes votas, a quienes das tu confianza, te representan o no, si te defienden o no, o si solo es puro marketing y al final estás desasistidos. ¿Qué le pasa a estos jóvenes? Que como no tienen esa hipoteca, digamos que son mucho más libres a la hora de decidir lo que les gusta y lo que no. Y segundo, porque Vox ha enfrentado los problemas como le gusta escuchar a la población joven, sin maquillajes, es decir, hablando del pan pan y el vino vino, no prometiéndoles el futuro que ellos ven que suena muy lejano. Nosotros les hablamos de las cosas de comer, les decimos y les intentamos explicar por qué es tan difícil acceder a la vivienda. Mientras que hay una especulación política del suelo, no va a haber una oferta suficiente que consiga bajar el precio de la vivienda. Cuando les hablamos de la precariedad en el empleo, les decimos que la gran culpa de la precariedad la tiene la fiscalidad abusiva y que mientras que no se bajen los impuestos no va a haber sueldos dignos. O cuando a los jóvenes les decimos que hay cosas más importantes en la vida que el éxito fácil o que el dinero, que es poder formar una familia, tener tus propias creencias, tener tus valores, se sienten identificados, porque al final es algo que llevan dentro. Yo me acuerdo que cuando empezábamos en el partido y veíamos a muchos jóvenes levantar la bandera de España, les decíamos que en el fondo lo que estaba brotando era un ADN histórico que llevaban ahí, porque somos españoles y porque generación tras generación se ha ido forjando un carácter, una forma de entender la vida, que aunque algunos han querido anular, han querido desarmar, es decir, desarraigarnos de cualquier pasado, eso lo llevas dentro y al final brota. Y gracias a Dios es una esperanza saber que hay muchos jóvenes españoles que siguen creyendo en España y que son un futuro para una nación. Nosotros vamos a seguir apostando por darles esperanza y decirles que no es fácil, que el camino es muy difícil, que nadie les va a regalar nada, que tienen que luchar, pero que hay futuro y que si creen en el futuro lo van a vivir. Hemos empezado de este año y ha habido novedades para el bolsillo de todos y si uno se fija no son muy poco positivas. Vamos a ver este vídeo. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Más de 12 subidas de impuestos a las familias, a las empresas, a los cotizantes sociales. ¿Qué crees? ¿Hasta dónde puede llegar la capacidad de un Gobierno para saturar impuestos a una nación como está pasando aquí ahora mismo? Bueno, yo el dato que tengo es bastante superior. Si hubieran más de 30 las subidas importantes y más de 60 los retoques fiscales que ha habido. Hay subidas, son más de 37, sí. 30 se consideran que afectan directamente al bolsillo, pero lo que son impuestos, incluido el de la nómina, que es un nuevo impuesto, que es una cosa formidable, además no lo llaman impuesto, lo llaman cuota de solidaridad, sorprende, pero bueno, es así, hay que reconocerlo. ¿Qué es lo que da pie a pensar en este desvarío de intentar, como algunos hablan ya, atracar directamente a los españoles? Bueno, en eso hay una coincidencia absoluta en lo que llamamos nosotros el consenso progre, el Partido Socialista, el Partido Popular y todos sus socios, en que consideran que los españoles somos algo así como una especie de siervos de la gleba, que tenemos que estar permanentemente trabajando por y para el Estado, o peor aún, porque si fuera para el Estado, bueno, tendría una explicación, porque al menos el Estado somos de alguna manera todos. El problema es que es para una casta política, para una clase política, para un grupo político que son los auténticos beneficiarios. Y por eso se cree que todo aquel que tiene que trabajar, que pagar impuestos, que votar y que aceptar a pies juntillas, sin rechistar, las normas que nos impongan, sean las que sean. Prohibirnos circular con nuestro vehículo porque algunos deciden que no podemos entrar en nuestra propia ciudad aunque lo tengamos empadronado. Nos obligan a no consumir determinados alimentos, nos dicen qué productos se pueden cultivar y cuáles no, nos dicen incluso qué podemos opinar sobre la historia de España con esas leyes de la memoria histórica, nos dicen a quién podemos criticar y a quién no, porque todo lo que sea criticar al poder se va a considerar pues o bien un bulo o bien que estamos generando odio y por tanto nos van a aplicar un delito de odio. Es decir, es un afán de controlar absolutamente todo, empezando por nuestra economía. Y esto es muy importante y vuelvo ahora a los jóvenes. Si controlan tu economía, si controlan tu capacidad económica, controlan tu libertad para poder decidir que no dependes de ellos. Esto es muy importante. Lo que buscan son sociedades subvencionadas, sociedades que dependan de la cartilla de racionamiento, esto es muy de la izquierda, que dependan de yo te voy a dar una subvención, yo te voy a facilitar una vivienda pública, yo te voy a dar una ayuda.
Lo que pretenden es que estemos dependientes del Estado para no poder nunca alzarnos contra el Estado, ni poder criticar ese poder establecido. Claro, esa es la diferencia. La libertad tiene que ver también con la libertad no solo de pensamiento, sino la libertad económica. Y este expolio fiscal del que son partícipes tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, porque compran las mismas políticas de elevación de impuestos y de saqueo tributario a los españoles, va directamente en la línea de flotación de la libertad del individuo para poder hacer con su vida lo que quiera. Decidir si viaja a un sitio o no viaja, si compra una casa en un sitio o lo compra en otro, o si viaja en un tipo de transporte o viaja en otro. Si a ti te coartan la libertad, y una manera de hacerlo es este saqueo a través de los impuestos, un saqueo permanente en el cual estás trabajando 2/3 partes del año, estás trabajando para pagar impuestos. Esto es una auténtica barbaridad y por eso estamos tan en contra de esas políticas fiscales abusivas. Alguien me dirá, es que si no se pagan impuestos, esto es la demagogia que diría si hubiera aquí un tertuliano del consenso progre, es que ustedes no quieren que haya hospitales públicos, es que ustedes no quieren que haya autopistas, ustedes no quieren que haya escuelas, todo lo contrario, queremos que haya recursos para lo importante, lo que no queremos son recursos para pagar, uno, el gasto político innecesario, la grasa del Estado, los privilegios de los políticos y de los partidos políticos y una cosa muy importante, los privilegios de quienes vienen de fuera que no tenemos los que estamos dentro. Esa es la gran diferencia, que queremos pagar los impuestos para el beneficio de los españoles, no para que se beneficien de los españoles unos pocos. Pero vamos a ver esta noticia que también ha salido publicada hace poco en relación a los gastos, a ver si nos la van a poner. El gran derroche de España, 60.000 millones de gasto público y ineficiente. Vamos a ver, se estipula que estos 60.000 millones podía suponer un ahorro de un 14% de impuestos a los españoles. Javier, ¿qué hace que un gobierno, salvo que sea lo que tú acabas de decir, qué hace que un gobierno que va a hacer cobrar menos impuestos y dar mejores servicios y más eficaces no lo haga? Porque esto no lo entiende nadie. Sobre todo cuando hay una regla económica que les cuesta reconocer y aceptar, pero que está demostrada en los países que han tenido la valentía de hacerlo, que no lo acepta ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. Y consiste en lo siguiente, habrá algún espectador que le choque lo que voy a decir. Cuando baja la presión fiscal, aumenta la recaudación. Esto es imposible, oiga, si usted cobra menos impuestos, recauda menos. No es verdad, porque al bajar la presión fiscal, aumenta la actividad económica. Aquel empresario que tenía 1 o 2 trabajadores se adelanta en decir, oye, pues yo puedo, al pagar mucho menos, puedo contratar a alguno más que me vendría muy bien, puedo ampliar mi negocio, yo voy a invertir en este sector porque no me van a saquear los beneficios en cuanto los tenga. Yo soy una persona que está dudando si invertir o no, soy un pequeño autónomo que quiere dar el paso y crear una pequeña y mediana empresa, lo voy a dar. El bajar la presión fiscal incentiva, y esto lo han visto países que han generado un efecto llamada positivo, y es que le han dicho a los países del entorno, si vienes aquí, si inviertes aquí, lo está haciendo Portugal y se está llevando una gran parte de inversión. Hay muchos países de nuestro entorno que han decidido bajar los impuestos y están atrayendo riqueza. Por tanto, a la pregunta, ¿por qué hay gobiernos, o la mayoría de los gobiernos, no entienden que es bueno bajar la presión fiscal cuando por un lado vas a recaudar más, porque vas a generar más actividad económica, y por otro le vas a dar más libertad a los ciudadanos que van a poder hacer muchas más cosas sin depender del papá Estado? Pues precisamente por eso, porque eso da libertad. Y la libertad nos lleva a continuación a poder decir, este político no me interesa porque es un mal gestor, porque me está interviniendo en mi vida, me está privando de mi libertad. Esa es la gran razón por la cual hay ese consenso en seguir coartando la libertad, a costa de que de una maraña normativa, todo está hiperregulado, todo está supernormalizado y además mediante una terrible presión fiscal. Cuando hablamos de economía, y vamos a acabar ya con este bloque, hay dos posibilidades. Una es la que dice el gobierno y otra, vamos a ver este vídeo. Crecimiento en 2024 entre las economías avanzadas, no solo entre las economías europeas. De hecho, y ahora vamos a ver esta otra noticia. Esta noticia dice el prestigioso grupo Bloomberg, que en fin, algo de esto sabe, que dice que a finales de este año España cierra pues con casi nada, como liderando el índice de miseria en Europa, y además está avalado por un experto internacional reconocido mundialmente como es Daniel Lacalle. Javier, ¿quién miente? Bueno, la realidad es la siguiente. Todo gobierno en
en Europa, en América, en cualquier parte del mundo, que tenga un gobierno, vamos a decirlo, que presuma o quiera presumir de un Estado de Derecho y democrático, tiene dos palancas: la palanca del gasto y la palanca de la recaudación. Hay quien dice que cerrar el grifo de la recaudación va a provocar un cierre automático del gasto. Estaba yo diciendo hace un momento que no es verdad, que bajar la recaudación puede generar más recursos. Y hay una parte del gasto muy importante que se puede reducir. O sea, no solamente recaudar menos, hay que gastar menos. ¿Pero hay que gastar menos en qué? Pues nosotros, cuando analizamos los presupuestos, lo hago como diputado cuando me corresponde en las comisiones en las que estoy, por ejemplo, de Justicia o de Interior, y lo hago como portavoz con nuestro grupo municipal. Vemos que hay unas partidas ingentes, habéis mencionado una noticia, de miles y miles de millones de gasto superfluo innecesario, gasto que no pasa nada si se suprime y que nos permite tener recursos para lo importante, que es incentivar la inversión, la creación de riqueza. Es decir, lo que hay que dirigir, hay que cambiar totalmente la política, no es el gasto innecesario, es gastar para aquello que va a generar puestos de trabajo. Es decir, ayudar a ese empresario al que le vas a decir: no solo te voy a bajar los impuestos, sino si necesitas una inyección, te la voy a facilitar para que tú puedas crear riqueza. Esa es la gran diferencia entre los países que están creciendo y los que cada vez vamos más atrás. España es una máquina de derrochar recursos públicos entre el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones y el gasto que se lleva a Europa. Estamos permanentemente gastando dinero. ¿Y cuánto de ese dinero revierte luego en inversiones que realmente generan más riqueza? Pues muy pocas. Al final la riqueza la están creando el sector privado, la riqueza la están creando unos héroes maltratados, que son los empresarios, que tienen la valentía de crear todavía puestos de trabajo en España, dedicar su esfuerzo, su dinero, hasta su salud, en dar oportunidades a que otros puedan desarrollar su vida. Esa es la gran diferencia. El Estado se dedica a machacar oportunidades y hay algunos pocos, una minoría, que están sujetando todo este armazón que es el Estado burocrático y de gasto innecesario. Pues mira, ahora que estás hablando de gastos superfluos, vamos a ver esta noticia. Resulta que el Gobierno se va a dar 125 millones de ayudas a los medios. Si a esto le unimos el dinero de publicidad institucional, nos iremos a citas escandalosas. Javier, ¿qué opinas de estas ayudas que se dan a los medios de comunicación? ¿No es una forma encubierta de comprar voluntades y de acabar con su objetividad y con una información transparente? Sin lugar a dudas. Al final es un sector que está absolutamente intervenido, que está condicionado y que está mediatizado. Desgraciadamente, la libertad informativa brilla por su ausencia. La información está controlada y la mejor manera de controlarla es controlando las finanzas de los medios y dejándoles claro que una crítica fuera de lugar al gobierno de turno, y esto lo hacen absolutamente todos. Nosotros hemos criticado a Sánchez por estos millones, pero también criticamos a Ayuso porque lo hace en la Comunidad de Madrid y a Almeida porque lo hace en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, compran a los medios. ¿Y cómo lo compran? Lo compran con la llamada publicidad institucional, dedicando una parte importante de los recursos de todos a decirles: bueno, si me tratas bien, yo te pondré estos anuncios en tu cadena, de lo cual vas a vivir, la mayoría dependen de esos anuncios para poder salir adelante, y si no, te los voy a ir retirando. Eso por un lado. Y por otro lado, en las campañas electorales, cuando se contratan determinados medios de comunicación para que hagan propaganda, lo mismo, se les dice: le vas a hacer una entrevista amable a mi candidato y entonces yo pondré X anuncios en tu... Y si no, no lo hago. Estás condicionando. Y luego, por supuesto, ese control se intenta llevar ya mucho más allá de los medios de comunicación tradicionales. Ahora el punto de mira está en las redes sociales. Las redes sociales tenían una ventaja, y es que eran gratis y por tanto no necesitaban esa financiación para sobrevivir, y segundo, eran libres porque cada uno puede hacer su propio periodismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Puede dar su propia información o su propia opinión, y eso les está molestando mucho y a estos totalitarios. Entonces han creado ahora todo este mecanismo que llaman el control de los bulos, el control, o sea, para ellos bulo es todo lo que no está de acuerdo con la línea editorial marcada por el gobierno de turno. Pues mira, hay una persona que opina como tú y no es de este país. Mira. ¡Acá tienen los trolls! ¡Periodistas corruptos! ¡Ensobrados! ¡Estos son los trolls! ¡Son los que les muestran la realidad que ustedes nunca dejaron ver por tener el monopolio de los micrófonos! ¡Escuchen, periodistas ensobrados! ¡Esto es lo que siente la gente por ustedes!
sometimiento, cada uno de ustedes con su celular, y le cerramos el orto. Mi eterno agradecimiento a cada uno de estos militantes que nada tiene de troll, son todos de carne y hueso, pedazo de sorete. Bueno, se puede estar de acuerdo o no en el mensaje de Argentina, fondo. Yo en la forma no la estoy, me parece. Te iba a decir que las formas que son un poco fuera de lugar. No son las adecuadas, menos para quien quiere, quien preside una nación, ¿no? En aquel momento no sé si era un discurso de campaña o no, pero quien pretendía presidir... No, ha sido hace... Creo que ha sido hace 10 días. Sí. Ya está electo y... es decir, estando de acuerdo en el fondo, que lo que intenta criticar es que ese control de los medios que dice lo que se... Quieren escribir lo que es verdad y muchas veces lo que hacen simplemente es... Aquellas noticias que no les interesan las ocultan. Yo no sé si ahora mismo los medios están hablando de los cerca de 400. Yo no lo he visto en muchos medios. Quiero ver qué pasa mañana o pasado, pero desde la Nochebuena hora, por ejemplo, en la capital de Berlín, en la capital de Alemania, ha habido más de 400 ataques, atentados contra agentes de la autoridad, contra policía, más de 400, sí. ¿No? Y algunos muy graves. Y no salen ese tipo de noticias. O cuando se producen altercados, por ejemplo, contra la libertad sexual, que se han multiplicado de manera desaforada en toda España. En Cataluña han pasado un 500%. Todo este tipo de información que rompe su discurso, el discurso de que hay seguridad, de que la emigración viene a pagarnos las pensiones, de que sus leyes de ideología de género están generando mayor seguridad para las mujeres. No, hombre, no, cuente usted la verdad. Está gastando usted fortunas en estas leyes discriminatorias de la ideología de género y las mujeres a las que dice usted proteger están cada vez menos protegidas, como la ley del solo sí es sí y como la suelta de pederastas y de violadores, etc. Entonces, ¿qué hacen los medios? Amortiguan la información, ocultan lo que no les interesa y venden un discurso para que cuadre con lo que hacen ellos en sus presupuestos o lo que hacen ellos en sus leyes. Lo que pasa es que la realidad es muy tozuda y al final la sociedad termina diciendo, a mí me dicen todos los días en el telediario que hay seguridad en las calles, yo salgo a mi barrio, salgo a mi baile y veo machetazos, veo atracos. El otro día, creo que hace 2 días aquí en Alcorcón ha habido un atraco a un empresario a punta de pistola. No hay día que abras en las redes sociales y empiezas a ver la cantidad de incidentes que hay. Pero en cambio intentas buscarlos en los medios de comunicación y vienen limitados. Por ejemplo, uno de los temas que hacen es no decir el origen de los agresores sexuales o el origen de los delincuentes, cuando la inmensa mayoría tiene una relación directa con inmigrantes magrebíes, inmigrantes ilegales que han entrado de manera masiva. Pero esto lo ocultan porque si lo informaran, la sociedad diría, oiga, pues entonces lo que hay que hacer es ponerle freno a esa inmigración masiva, desordenada e ilegal. Este es el gran problema, y en eso sí coincido con Milei. El gran problema es que los medios de comunicación intentan describirnos una realidad paralela que no coincide con la verdad. Si se supiera la verdad, probablemente ni Sánchez estaría en el gobierno. Si se supiera la verdad de lo que está suponiendo estas políticas, no habría revalidado la presidencia del gobierno, ni muchos partidos tendrían los votos que tienen. Si se supiera la verdad del daño que están haciendo sus políticas. Tú decías antes que hay quien tiene interés en tener controlados a los youtubers. Vamos a ver este vídeo que seguramente te da la razón. Y otros usuarios de gran relevancia, es decir, con muchos seguidores en redes sociales, se dedican a mentir todos los días y a propagar bulos todos los días. Y por tanto creo que los ciudadanos de este país tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales. Y para eso se va a impulsar esta ley orgánica reguladora del derecho a la rectificación. Creo que hacemos más difícil la vida a los que se dedican a mentir y a esparcir bulos cada día y por tanto es una buena... Javier, ¿crees que en este país de verdad hay un problema con los bulos y con la desinformación como para que un gobierno se meta en una cosa de tan importante? Porque hay mucha gente que lo entiende que es como una forma de implantar la censura. ¿Tú lo percibes? Yo sí percibo que en España hay un grave problema con la desinformación y con los bulos, pero precisamente provocado por el gobierno y sus títeres. Es decir, claro que hay un problema de desinformación, lo estaba diciendo hace un momento, y un problema de bulos, pero precisamente quienes difunden esa desinformación son los llamados medios de comunicación social, que son medios de desinformación, donde solo dan una parte de la información y cuando la dan es, muchas veces,
tergiversada y hay otra parte que la ocultan. Así que claro que hay unos bulos y claro que hay una desinformación, pero precisamente por el gobierno o por los diferentes gobiernos para que no se sepa la realidad de lo que está ocurriendo. Pero juegan a la política del trilerismo y es decir, no, precisamente quienes engañan, quienes mienten y que manipulan son todos los que nos critican. No, esos son precisamente los que no tenéis controlados. Por eso les señaláis a ellos y por eso queréis actuar contra ellos, ¿no? Y lo que le pasa en concreto a Bolaños es que como no le sigue casi nadie en las redes, le molesta muchísimo el que haya otros que nos sigan un poco más y entonces lo que digamos llegue y lo que dice él no llega. Por eso tiene que utilizar la televisión pública que pagamos todos o la tribuna del Congreso de los Diputados y todos los periodistas apesebrados que tiene allí a los que les llama y que como alguno no venga, pues a la próxima no recibe la correspondiente subvención. Eso es lo que le pasa. Algunos y no pocos siempre han acusado a Vox de polarizar el debate político, incentivando el arrinconamiento, incluso la ilegalización de partidos como Bildu o como RC. Sin embargo, cuando se escuchan algunas declaraciones como estas que vamos a ver, se suscitan algunas dudas. Y Bildu tiene que tener silla, pues es porque lo han decidido los ciudadanos españoles. Porque si no sería de reconocer que hay ciudadanos españoles de primera o de segunda, o que hay ciudadanos españoles y no españoles. Si somos todos españoles y nuestro voto tiene el mismo valor, creo que hay que respetarlo. Me parece que habría que crear las condiciones necesarias en el país para que la ultraderecha estuviera aislada y no formara parte de los gobiernos en nuestro país. Bueno, pues según qué momento del día se opina de una manera y se opina de otra. Más allá de lo que son Estos están muy molestos, hay que decirlo, porque saben que en Navidad sube el precio del marisco y como son los sindicatos de las mariscadas, de las drogas y de las prostitutas, pues están muy molestos porque los precios están cada vez más altos, porque tienen mucha competencia con el Partido Socialista, que ahora también ha entrado en el negocio de la prostitución, de las drogas y de las mariscadas, y entonces, como ven competencia en su negocio, están muy molestos. La verdad es que me llama la atención, ahora hablando ya un poco más en serio, que este partido que tuvo que sufrir, y lo recuerdo perfectamente, seguro que muchos espectadores lo recordarán, los llamados, fíjate qué nombre utilizaban, ¿no? Llamaban los cordones sanitarios. Los cordones sanitarios. Pero eso ya empezó eso empezó con Ciudad Blandos, que empezó llamándonos así y decía cordones sanitarios, que es un término terrible, ¿no? Porque estás utilizando, después de que tuvimos la pandemia, estoy hablando de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018... los cordones sanitarios significaban cosas como la siguiente. Voy a poner un solo ejemplo. Prefirió el Partido Popular y Ciudadanos entregarle un puesto en la mesa del Congreso de los Diputados a un representante de Esquerra Republicana antes que a Vox, cuando Vox es la tercera fuerza política, o que Vox no tuviera, como no tenemos, un solo representante en ninguna de las comisiones parlamentarias en la presidencia, la vicepresidencia o las vocalías. Es decir, ni en la mesa del Congreso la tercera fuerza política tiene ninguna representación, pero sí tienen los golpistas de Esquerra Republicana, de Junts, de Bildu, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se cumple la más mínima proporcionalidad democrática. Y luego, por supuesto, hablando de los bilduetarras, es que no cabe duda, es que tendrían que estar ilegalizados, es que no tendrían que tener ninguna oportunidad para estar en las instituciones. Son los herederos de una banda terrorista que jamás han condenado los asesinatos, que jamás han colaborado, y varias de sus candidaturas iban impregnadas de terroristas condenados. Claro que no tendrían que estar, como tampoco tendrían que estar, y no nos duelen prendas decirlo claramente, los partidos golpistas, aquellos partidos separatistas que pretenden utilizar las instituciones para destruir España y destruir la Constitución, como hicieron en el 2017, y que además fueron condenados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, gracias en exclusiva a la acusación popular de Vox, porque allí no estuvo ni el Partido Popular, ni el PSOE, ni Ciudadanos. Los únicos que defendimos la Constitución frente al golpe de Estado fuimos nosotros. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que sí que el Estado y la nación y la democracia tenemos derecho a defendernos. ¿Frente a quién? Frente a partidos golpistas, frente a partidos proterroristas. Y añadiría más, si hubiera partidos pronazis, también contra partidos pronazis, si hubiera partidos violadores o hubiera partidos que fomentasen el odio racista o cualquier manifestación que destruye la sociedad,
No tienen derecho a estar dentro de esto. Y eso no es combatir ideas, eso es combatir acciones delictivas, que esa es la gran diferencia contra quienes dicen que es que vosotros sois del pensamiento único. No, usted puede pensar lo que quiera. Piense usted que Cataluña es una nación de naciones y que gobierna el mundo, pero la realidad es que usted lo que no puede dar es un golpe de Estado e intentar destruir la nación española. Javier, tenemos que ir a publicidad, pero estabas hablando de que a través de la acusación popular, que por cierto ahora la quieren cambiar también, se están hablando de modificar la ley de enjuiciamiento criminal, pero gracias a gente como vosotros os habéis personado y se han condenado. Pero vamos a ver esta portada de un periódico cuando han entrado en prisión. Pues eso, 15 segundos antes de ir a publicidad. ¿Qué opinas de esta noticia? Bueno, pues que es una triste realidad. Es que el Estado de Derecho ha generado actualmente una ley del embudo donde no estamos todos iguales ante la ley. Cuando se producen indultos, cuando se producen leyes de amnistía, cuando los tribunales quedan en papel mojado sus sentencias, cuando hay unos privilegiados que por el hecho de estar cercanos al poder político o no se les puede investigar, o si se les investiga no se les puede juzgar, o si se les juzga y se les condena son posteriormente indultados y amnistiados. Eso no pasa con el común denominador de los ciudadanos, que como dejen de pagar una multa de tráfico, no digo ya si cometen un delito menor o si cometen una irregularidad desde el punto de vista fiscal, es decir, no existe un principio de igualdad ante la ley. El artículo 14 es el artículo más vulnerado de toda la Constitución. Es la mayor discriminación. No somos iguales entre hombres y mujeres, no somos iguales dependiendo del lugar en el que vivamos, no somos iguales por nuestra opinión política, no somos iguales por la religión que profesemos y no somos iguales, por supuesto, tampoco por el cumplimiento o incumplimiento de la legalidad. Por tanto, es un principio que está completamente denostado y que es el primer principio de la Constitución que hay que recuperar: la igualdad de los españoles ante la ley, y el que la hace la paga, y el que cometa un delito, y más si lo hace desde un cargo público, debe cumplir la pena en su integridad, y además las penas se tienen que reforzar para que tengan un papel realmente disuasorio y que se le diga a cualquier diputado, concejal, ministro, cualquiera que tenga un cargo público: si robas vas a pagar 2 veces, porque estás robando desde la posición privilegiada de un cargo público. Y esto tiene que llegar a la sociedad. Pero con este tipo de sentencias, este tipo de resoluciones, pues al final lo que se crea es que el español de abajo dice: no, aquí estos privilegiados se indultan entre ellos, se perdonan entre ellos y hacen lo que les da la gana a costa de nuestro dinero, claro. Pocas personas son tan beligerantes en este país con Madrid Central, con el tema de la inmigración. Después de la publicidad vamos a hablar también de los ocupas, de las agresiones sexuales y de alguna cosa más. 30 segundos. Continuamos, amigos, con Javier Ortega Smith, aquí con nosotros en entrevistas en el distrito. Javier, antes estábamos hablando del secretario general José Álvarez, líder del sindicato obrero de la UGT, y me gustaría que vieses estas imágenes. Junts està pendent del Congrés dels Diputats, que demà ha de decidir si admet a tràmit la qüestió de confiança que han plantejat, una qüestió de la que reconeix el secretari general d'UGT n'ha parlat amb Carles Puigdemont en la reunió que han mantingut a Waterloo. Feia 9 anys que no es reunia. Durant la trobada, on ha estat present Jau Vall... ¿Qué hace un secretario general que representa a obreros, a trabajadores, reunido en el extranjero con un delincuente prófugo que está buscado por la justicia española? Javier, ¿esto quién lo entiende? Eso no lo entiende nadie, como tampoco nadie entiende qué hacía Feijóo en el Congreso
de las mariscadas el otro día sacándose fotos con todos estos. Pues yo tampoco lo entiendo, porque estos son unos sinvergüenzas que viven del cuento, de engañar a los trabajadores, son multimillonarios todos ellos, porque se ponen unos sueldazos a costa de no pegar palo, y esta es la realidad. Estos tíos no solo trabajan el día que van a cobrar el sueldo. Por tanto, evidentemente, esto es una vergüenza, porque este golpista ha estado condicionando al gobierno de España. Es un tipo que dejaron que se fugara, que debería haberse sentado en el banquillo, que está en orden de detención y que lo ha venido incumpliendo sistemáticamente, que se ha reído de la justicia, del Tribunal Supremo, del Tribunal Europeo, del Parlamento Europeo y de la Nación. Es una auténtica vergüenza lo de Puigdemont, que es el cabecilla de un golpe de Estado. Javier, nadie en España es más beligerante que tú con el alcalde de Madrid, con el tema de Madrid Central, que además habéis presentado un planteamiento judicial que lo habéis ganado, aunque lo han recurrido, con el tema de las zonas de baja emisión. Hay mucha gente que no entiende cómo es posible que algo que evidentemente resta votos, el Ayuntamiento de Madrid siga empecinado en ir hacia adelante con algo que en principio no les viene bien, teniendo en cuenta que la mayoría de los políticos al uso procuran ir al viento que mejor les da. ¿Cómo se explica esto? ¿Es un empezamiento personal? Sobre todo, lo que no se explica es que cuando se ha demostrado en un juicio que esa ordenanza de movilidad es ilegal, que vulnera derechos fundamentales, que causa un terrible daño a los más vulnerables. Y esto no lo dice Vox, esto lo ha dicho la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Cuando hemos conseguido demostrar con los informes periciales que se presentaron que la calidad del aire de Madrid es muy buena, pero no gracias a esta ordenanza, como repite siempre el alcalde. Si estuviera aquí, empezaría diciendo eso. Tenemos la mejor calidad del aire de Europa. No es gracias a las multas y las restricciones. Es mucho antes de que hubiera la ordenanza de Carmena, que es el antecedente de la ordenanza actual de movilidad. Esa ordenanza que prometió que iba, ese Madrid Central que prometió el alcalde que iba a derogar, y hizo justo lo contrario. Esa gran mentira medioambiental, esa gran mentira electoral, esa gran mentira desde el punto de vista legal, lo terrible es que siguen empecinados después de que se les ha dicho que es una ordenanza que está causando un terrible daño a los más vulnerables de Madrid. Pero les da todo igual. ¿Por qué? Porque recauda 200 millones de euros al año. Poderoso dinero. Poderoso caballeros don dinero, 200 millones de euros, ya lo quisieran tener. Pensemos que hay presupuestos de capitales de provincia, pensemos por ejemplo en Málaga, donde no llegan a esa cantidad, 200 millones de euros. ¿Qué estamos diciendo? Pues estamos diciendo que tiene una fabulosa máquina de recaudación que no está dispuesta a pararla, a pesar de tener una sentencia. Él dice que lo ha recurrido ante el Tribunal Supremo, pero que nadie tenga ningún problema, no le importa lo más mínimo lo que diga el Tribunal Supremo. Él está ya elaborando una nueva ordenanza para mantener las mismas restricciones, cambiando 4 cosas, es decir, haciendo un mero maquillaje estético, y en el fondo pues eso es lo que pretende, seguir recaudando. Nosotros hemos presentado una demanda de ejecución que va a salir a partir del día 16 de enero, una demanda de ejecución forzosa pidiéndole a la Sala que le obligue a cumplir la sentencia, pero veremos a ver si lo hace, porque ya digo, es que no le importa. Y ha tenido que hacer deprisa y corriendo 4 días antes de que entrara el 1 de enero del 2025 una moratoria a la que se ha visto forzado gracias a los recursos de Vox y gracias a la tragedia que iba a suponer el 1 de enero de este año que entramos, con más de 400.000 vehículos empadronados en Madrid, y que nunca nos cansaremos de decirlo, que han pasado la ITV, que pagan sus impuestos y que son vehículos que pueden circular perfectamente. En Europa ahora mismo hay 2 modelos con respecto a la inmigración, no solamente la legal, sino también la ilegal. Vamos a ver esta noticia que dice que mientras Meloni reduce un 58% las llegadas de inmigrantes, España, sobre todo en Canarias, pues batimos récords. Vamos a ver. Javier, está claro, de hecho Alemania, Suecia, Dinamarca han reconocido ya abiertamente que ha fracasado la multiculturalidad en los últimos 20 años, que se han equivocado. Incluso en Alemania abogan ya abiertamente por deportaciones masivas, y no solamente la oposición, sino Kohl lo dijo no hace mucho. ¿Por qué España continuamos, ahora se habla también de una regularización masiva de 700.000 personas, ¿por qué España seguimos empecinados en seguir con políticas que se han demostrado que en Europa han fracasado? Pues es sorprendente, políticas que están generando inseguridad, en primer lugar, una gravísima inseguridad, un aumento de los delitos sexuales, un aumento de los delitos violentos,
Segundo, están generando un problema económico muy grave. Esto lo único que hace es generar una precariedad en la mano de obra. Lo único que está generando es una situación de discriminación con respecto a los españoles, es decir, los servicios públicos están saturados, la sanidad está saturada, no hay más que ir a un hospital en Ceuta, en Melilla, en lugares de frontera donde nos damos cuenta de lo que está pasando con esta inmigración masiva, irregular, y a pesar de todo, el Partido Socialista y el Partido Popular firmando acuerdos de repartirse los menas, de regularización, dicen de 500.000, pero que por la ley por la posibilidad de arraigo se convertirían en menos de un año en 2 millones de personas, y sobre todo, lo más importante, generando un terrible efecto llamada. Si lo grave de todo lo que hacen es que el mensaje que le están mandando a toda África, aparte de Asia, pero principalmente a toda África, es que aquí cabe todo el mundo y que pueden venir sin ningún problema, por las buenas, por las malas, asaltando la frontera, viniendo en cayuco, metiéndose en aviones, da igual. Aquí se les está mandando el mensaje de que pueden quedarse, de que no van a ser repatriados. No se están repatriando más que un porcentaje mínimo de las personas que han entrado de manera ilegal, y además se les está diciendo que no os preocupéis, que vais a tener ayudas sociales, viviendas públicas, y lo peor de todo es que lo están haciendo los dos grandes partidos nacionales en número de votos, que es el Partido Socialista y el Partido Popular, lo cual es una situación terrible. Lo que pasa es que, repito lo que decía al principio de la entrevista, la sociedad ya se está dando cuenta de que esto es un auténtico fracaso, de que no hay ayudas para los españoles, de que los jóvenes españoles tienen que emigrar cuando aquí se está trayendo a jóvenes que deberían estar con sus padres, con sus familias, con sus gobiernos y con las políticas sociales o los servicios sociales de sus respectivos países, que prefieren gastarse el dinero en armamento o en palacios de los correspondientes jeques de sus diferentes gobiernos, y la realidad es que los españoles estamos empezando ya a hartarnos de este buenismo malentendido que nos tapiza bajo un principio de solidaridad y generosidad, lo que no es más que una auténtica injusticia con respecto a los propios españoles que pagamos esos recursos. Ha finalizado este año y la última semana ha salido una noticia que, con un poquito de empatía social humana que tenga cualquiera, se le ponen los pelos de punta. Vamos a ver esta noticia. Resulta que España supera por primera vez las 20.000 víctimas de delitos sexuales y duplica las registradas en 2015. Javier, se cumplen ahora 20 años de la primera ley, 2004, de la Ley de Violencia de Género, la famosa 1/2024. 20 años. Se ha gastado se calculan unos 34.000 millones de euros en todo este periodo, y lo único que se ha conseguido es, lejos de atajar ese problema, es batir récord de violaciones. Estas políticas está claro que no funcionan, o por lo menos eso evidencia la realidad. ¿Qué proponéis desde Vox alternativo? De hecho, Javier Milei ha quitado el Ministerio de Igualdad y ha bajado el 14% este tipo de delitos. Desde Vox, que estáis muy en contra de las políticas de igualdad, ¿qué proponéis como alternativa para luchar contra esta lacra social? Para que nos entienda todo el mundo, lo primero que hay que decir es contar la verdad. Eso es lo primero. Y lo primero que hay que decir es que esto es la antítesis de la igualdad. No son políticas de igualdad, son políticas de desigualdad. Son políticas de discriminación, donde hay víctimas de primera y víctimas de segunda y víctimas desaparecidas, que no existen, víctimas invisibles, y donde no se trata igual a los hombres frente a las mujeres, donde no se trata igual a una víctima si es de violencia por una pareja heterosexual hombre que si es por una pareja homosexual mujer o homosexual hombre, donde hay víctimas como los niños que, dependiendo si son causados por el padre o por la madre, serán atendidos y serán tenidos en cuenta con estas leyes. Son unas leyes absolutamente discriminatorias, son una auténtica aberración. Esto se estudiará probablemente en las facultades de Derecho como una especie de locura colectiva en la que algunos decidieron que el artículo 14 se quemaba en plaza pública y que, por tanto, la presunción de inocencia, un principio básico del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, un principio básico, y la carga de la prueba, es decir, el que acusa tiene que probar, se le ha dado la vuelta, y ahora resulta que te puedes ver esposado porque alguien ha denunciado. En el Ayuntamiento de Madrid, permitidme que ponga este ejemplo, estamos viendo una situación kafkiana, que es hombres que han sido denunciados falsamente por supuestas víctimas de violencia doméstica, como llamamos nosotros, o intrafamiliar, que han sido absueltos por los tribunales. Les sigue reconociendo administrativamente el ayuntamiento a través de los centros que tiene, los CAPSE, les sigue reconociendo a esas mujeres como si fueran víctimas, con lo cual sigue señalando a ese expareja, hombre,
como presunto culpable, es decir, saltándose lo que dicen las propias sentencias. Es una auténtica aberración. Nosotros lo que proponemos son combatir toda la violencia sin distinción de ningún tipo, con todos los recursos del Estado y, por tanto, proteger a todas las víctimas, sean hombres o mujeres, sean heterosexuales o homosexuales, sean jóvenes o sean adultos, y sean causados por la violencia heterosexual o por la violencia homosexual, y dejarse de esa demagogia y de esa mentira de la que sacan beneficio los despachos feministas, los partidos feministas, feminazis, para entendernos, los despachos y los movimientos feministas, etcétera, etcétera. Es decir, toda la colección que vive de las subvenciones y del dinero que generan todas estas leyes. Esa es la tragedia. El dato está ahí. Millones y millones de euros y cada vez más víctimas. Y ya, por rematarlo, aprobar una ley del solo sí es sí, que lo que hizo fue poner a los violadores, a los pederastas y a los mayores, agresores múltiples contra las mujeres precisamente, en la calle. Si se quiere combatir de verdad esta violencia, lo primero que hay que hacer es contar la verdad de lo que está pasando y de quienes están mintiendo desde los presupuestos y desde el Boletín Oficial del Estado. Pues mira, ahora que nuestro invitado Javier Ortega Smith nos ha comentado el tema de la ley del sí es sí, se ha generado una polémica porque hay un magistrado juez, uno de los más prestigiosos de este país, incorruptible, que ha luchado contra la mafia, contra el crimen organizado y contra la banda terrorista criminal genocida de izquierdas, que es la ETA, y resulta que, opinando lo mismo que nuestro invitado, pues hay polémica. Miren lo que ha dicho. Llamábamos en el colegio las asignaturas Marías para ti, las importantes para mí. No sé si se han creído muy importantes, pero es lo que les hicieron y lo que les ha dicho. De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo a cambiar, nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento y el expreso y el consentimiento tácito y las actuaciones consecuentes y los actos consecuentes y mil cosas que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona y nos podrá dar clases a los demás. Es lo que ha dicho. Javier, tú que eres abogado, has ejercido la abogacía, tienes un despacho muy famoso aquí en Madrid, y seguramente que cuando acabes tu carrera política, según día la acabas y no llegas a presidente de gobierno antes, volverás a ejercer. ¿Qué ha dicho digno de reproche? Porque yo escucho a muchos juristas decir que no entienden que sea algo más allá de lo que es una mera opinión. Yo lo único de la frase, no he escuchado sus declaraciones enteras, lo único que le reprocharía, si pudiera reprochar algo, es cuando se refiere a Irene Montero porque haya sido cajera de un supermercado. Hay cajeras de supermercados que tienen mucho más sentido común que quienes han aprobado estas leyes de ideología de género. Precisamente lo que creo de este magistrado es que lo que está diciendo es que han venido unos auténticos indocumentados a intentar reescribir no solo la historia de España, sino el derecho romano, intentarnos explicar, pues eso, lo que es el consentimiento, lo que es un acto forzado, lo que es un acto voluntario. Pero la realidad es lo que estábamos comentando, la tragedia de que es lo único importante de todo este debate, lo único, del debate político y del debate jurídico. No ha conseguido solucionar el problema, sino que lo ha agravado. Esto es lo importante y esto es lo que tenemos que decirle a la sociedad. Son leyes que han incrementado y además que han generado más víctimas de las que había, porque hay muchos inocentes que se han visto separados de sus hijos, que se han visto procesados, que se han visto señalados socialmente por culpa de unas leyes que nacen del odio de un feminismo malentendido y que al final considera que por el hecho de ser hombre eres presuntamente culpable y que por el hecho de ser mujer vas a decir siempre la verdad. Pues no, mire usted, ¿hay hombres que son agresores? Sí, pero no todos los hombres, ni muchísimo menos, somos agresores. Y segundo, ¿hay mujeres que dicen la verdad? Sí, pero hay muchas que mienten por conseguir beneficios en divorcios, por conseguir pensiones o por conseguir la custodia de los hijos o pensiones de alimentos y tal. Pues también, denuncias falsas para atacar al que ha sido su expareja. Esa es la triste realidad. Pues hablando ahora de denuncias falsas, hablando de políticos en partidos que defienden políticas feministas, vamos a ver este vídeo. La violencia contra las mujeres tiene nombre, se llama violencia machista y se le combate con más feminismo. Hace falta ya un gobierno valiente que diga que ni una menos, que ni un paso atrás en la lucha contra la violencia machista. Que se reconozca que la violencia machista no se ejerce solo dentro del ámbito de la pareja, que hay muchos ámbitos donde se ejercen agresiones contra las mujeres por el hecho de ser.
Después de lo que ha pasado posteriormente a este tipo de declaraciones, duele escucharlo. Javier, vamos a ver dos preguntas sobre esto. ¿Cómo es posible que la política haya permitido el filtro a que personajes como este hayan ocupado ni más ni menos que el cargo más digno que hay, quitando presidente de gobierno o ministro, aunque ministro se puede ser sin ser, pero que ser diputado como lo eres tú? Y segundo, y muy rápido, ¿qué opinas de Íñigo Errejón y del caso Errejón? Bueno, opino que tienen que opinar los jueces. No se tiene que sacar conclusiones antes de tiempo. Y esto, algunos pensarán que estoy queriendo defender a Íñigo Errejón. No, estoy defendiendo el Estado de Derecho. Yo lo que digo es que si ha cometido algún tipo de abuso, algún tipo de agresión, algún tipo de desprecio hacia la mujer, que sean quienes le denuncien, quienes lo consigan probar en un juicio. Y que tenga todas las garantías de defensa que él ha negado a los demás. Porque cuando él estaba en política, una de las cosas que ha defendido con sus ideas nefastas es que la presunción de inocencia no existe y que por tanto tenía que darse veracidad a cualquier denuncia de la mujer. Yo no le pido a él la misma medicina que él ha pedido para los demás, sino que él tenga la posibilidad de defenderse de las acusaciones que van a vertir o que han vertido en diferentes denuncias diferentes mujeres. Lo que parece, al menos esto es un comentario no jurídico, sino un comentario político, lo que parece es que quienes estaban dando lecciones de lo que era la supremacía moral frente a todos los demás, que éramos algo así como el heteropatriarcado, los machistas, los agresores, que somos todos los demás que no comulgamos con sus ideas, parece ser que eso es lo que decía de día, pero que de noche practicaba él, y por eso parece que lo conocía también, ¿no? Lo que es este tipo de actitudes. Bueno, pues yo lo que pido para él y lo que pido para el caso Errejón y para cualquier otro es que tengan la posibilidad de defenderse, que ellos han negado a tantos hombres y mujeres que se han visto en prisión por culpa de las leyes injustas y absolutamente discriminatorias que han aprobado los partidos en los que él milita. Te voy a hacer una última pregunta y tenemos 30 segundos para que me contestes. Vamos a ver este vídeo. Bueno, pues yo creo que el mismo Errejón dijo en un tuit, hace no sé cuándo fue ese tuit, en el que decía que no hay denuncias falsas, ¿no? Yo creo que ese discurso es un discurso de la ultraderecha, en el que dices que hay mala fe por parte de una denuncia, por parte de una mujer que ha denunciado unos hechos. Yo creo que lo importante por nuestra parte es estar del lado de las víctimas, estar del lado de todas las mujeres que denuncian violencia sexual, que denuncian... Por lo menos nos ha dicho que era de Vox y que estaba infiltrado. Sí, pero lo que es verdad es que hay denuncias falsas, muchísimas denuncias falsas. No todas las denuncias son falsas, pero sí hay una parte importante que son denuncias falsas, que desgraciadamente no se les da la publicidad que deberían tener y que desgraciadamente estas leyes intentan que las denuncias falsas no prosperen. Y la realidad es que para que haya justicia tiene que poderse uno defender cuando hay acusaciones de este tipo, ¿no? Por eso digo que pido el mismo derecho para todos los españoles, incluyendo Errejón, para poderse defender en un Estado de Derecho. Javier, ha sido un placer. No tenemos más tiempo. Me gustaría seguir hablando largo y tendido contigo sobre ocupación, sobre Milei, tú que eres hispano-argentino, lo que supone la llegada de Trump, o sea, muchísimas cosas. Así que te emplazo, si te parece, dentro de unos meses, antes del verano, para analizamos, si te parece, también lo que ha pasado en la política, que va a una velocidad de vértigo, y poder contar contigo otra vez, a través de Alba, que si vienes con ella seguramente que lo conseguiremos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Placer, que sepas que esta es tu casa, ¿de Muchas acuerdo? Gracias. Y esperemos volverte por aquí. Y como digo pronto. siempre en las entrevistas, gracias porque defendéis esa parcela que, aunque minoritaria, es la que representa el periodismo libre, el que cree en la diversidad de opiniones y en la que hace un uso profesional y ético de la información, y no una manipulación y una tergiversación como desgraciadamente otros mercenarios de los medios de comunicación se han vendido. Aquí recibimos a todo el mundo. Otra cosa, que las preguntas las hacemos nosotros y no nos ponen guión. Se lo puedo asegurar, como se ha demostrado hoy. Ya saben, nos vemos el próximo sábado. Entrevistas sin filtro, preguntas no pactadas, respuestas libres. Nos vemos pronto.